Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Muy buenas noches, estimados amigos que nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy, 25 de febrero del año 2021, tenemos el agrado de tener una conferencia por un motivo especial. Vamos a tener una conferencia titulada por el bicentenario del conde Josep de Maistre. Esta conferencia va a ser dada por el doctor Víctor Samuel Rivera, quien es licenciado en Humanidades y Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Filosofía y magíster en Historia de la Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde 1992 es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, de la que llegó a formar parte de su consejo directivo en el año 2019. Actualmente es presidente del Círculo de Investigación de Hermenéutica y Estudios Sociales. El doctor Rivera se ha dedicado a la hermenéutica filosófica, la historia conceptual y la historia de la filosofía moderna, así como a la filosofía política. Ha tenido a lo largo de su carrera profesional más de 100 publicaciones innumerables referidas al conde Josep de Maistre, cuyo pensamiento político ha integrado a sus reflexiones sobre la hermenéutica. Por tal motivo, hoy día es vísperas. El día de mañana estamos celebrando el bicentenario de este gran pensador y por ello ha sido un honor poder invitar al doctor Víctor Samuel Rivera para que nos pueda dar algunos alcances con respecto a su pensamiento, a su vida, a su obra. Y por tal motivo es grato para nosotros hacer la presentación de este gran filósofo peruano. Y Víctor Samuel Rivera, bienvenido a la página El Sentido de Todo. Muy buenas noches. Nino, muchas gracias por la generosidad de compartir este espacio conmigo y espero poder satisfacer las necesidades, las expectativas, digo, de las personas que nos están acompañando y que nos acompañarán incluso cuando nosotros ya no estemos, que esa es la forma extraña que tenemos de compartir en esta época. Bueno, creo que sin más debería comenzar a explicar el tema. En el panel, en la propaganda que se hizo de esta actividad, el título de la conferencia es Josep de Maistre como hermeneuta. Todo esto es un poco insólito en este mundo en el que estamos. Nosotros estamos en el Perú. Han habido algunos recordatorios del bicentenario de Maistre que se han hecho públicos en el mundo. Pero no recuerdo haber encontrado o haber tenido el rastro de una presentación asignada a una persona. Y para ser honesto conmigo mismo, con las personas que están delante de mí y con la posteridad, el hecho de que estemos en el bicentenario de la muerte de Josep de Maistre, que ocurrió el día 26 de febrero de 1821, es, para hablar prestadamente de manera filosófica, el lugar para poder posicionar a de Maistre como parte de nuestra memoria y de nuestro recuerdo, y no solamente como parte de mi memoria particular, que es lo que de alguna manera ha venido sucediendo. Hablemos de Maistre como normalmente a él le hubiera gustado ser presentado, como una persona enigmática y misteriosa. De Maistre nació en el año 1753 y fue súbdito del rey del reino de Piamonte, Cerdeña, en donde su padre tenía trabajo de magistrado, ¿no? Su familia era originaria del condado de Niza, ¿no? Hoy eso es la Riviera Francesa, pero en esa época era la costa del reino de Cerdeña.
de Piamonte, Cerdeña, para ser más exactos, que le pertenecía a la Casa de Saboya, del Ducado de Saboya, y que finalmente terminaría siendo la casa reinante italiana, bajo unas circunstancias que quizá a de Mestre no le hubiesen gustado mucho y que después de todo no interesan porque no están relacionadas con lo que estamos hablando. Para las personas que pueden estar absortas, preguntándose quién es de Mestre y buscándolo en su teléfono celular, quizá deba decirles que de Mestre es recordado en la historia del mundo político y del pensamiento político como un pensador contrarrevolucionario, y quizás sería mejor decir un pensador reaccionario. Un filósofo que dedicó su talento político, que era extraordinariamente grande y luminoso, para combatir las ideas centrales de la Ilustración. En Lima solemos decir el iluminismo, ¿no? De la Ilustración, pero muy en particular la Revolución Francesa. También fue inspirador de la reacción católica frente al liberalismo del siglo XIX y es el inspirador intelectual de un dogma de la Iglesia proclamado en el siglo XIX, que es el dogma de la infalibilidad del Papa. Ahora, he mencionado todo esto porque esto es lo que no me interesa resaltar el día de hoy, ¿no? Cuando comentaba a mis colegas y filósofos el interés que podía tener no dejar pasar en el olvido la memoria de un pensador tan importante de la historia occidental, se me extendía el reproche de que quizá él pensó cosas que es preferible olvidar. Y voy a hacer una concesión con estos colegas que han sido varios y a quienes yo respeto profundamente, porque son personas muy inteligentes, si no, no les habría comentado nada de esto. Les haré la concesión de que en efecto Joseph de Maistre dijo e hizo muchas cosas que son calificadamente difíciles de entender. Y voy a rescatar a de Maistre en esta pequeña locución, que no pretende tampoco ser una conferencia especializada, en la medida en que él no puede ser evitado en el mundo en el cual vivimos. Porque por haber sido un pensador contrarrevolucionario, gestó ideas que tienen una intensa riqueza para las personas, para los pensadores y también para las personas comunes que tienen una idea crítica sobre el mundo moderno, ¿no? Tiene una inmensa riqueza para poder cuestionar el liberalismo en general, ¿no? No solamente el liberalismo de la época en la que él vivió, que fue el terror de la Revolución Francesa, ¿no? Y las sanguinarias guerras revolucionarias de Napoleón, sino el liberalismo que nosotros conocemos. Este liberalismo en el cual el ser humano ha perdido sus referentes de identidad más básicos, de tal manera que quizá cada uno ya no sabe con plena certeza, digamos que los lineamientos más fundamentales para desarrollar la vida humana, sino que participamos en una atmósfera cultural donde lo que debía ser primero se ha convertido en segundo. Hay unas ciertas certezas que toda sociedad humana debería tener, sobre las cuales se hace el montaje, la instalación del sentido de la vida, de la corrección de la vida, ¿no? Y de las tareas a cumplir desde el punto de vista ético y desde el punto de vista sociológico y político. Y a esas certezas básicas que son fundamentales para el desarrollo de toda vida humana posible, nosotros hemos hecho una operación de reemplazo, un reemplazo liberal por una incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre a partir de la cual uno se hace preguntas del tipo ¿quién soy? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Unas preguntas que están relacionadas básicamente con la inacción, porque el que se pregunta a dónde va no puede ir,
puesto que no sabe dónde va, ¿no? Y el que no sabe quién es, mal podría saber qué hacer, puesto que el que no sabe quién es, tampoco sabe qué es lo que le toca. Esta perplejidad, que es muy fácil percibir en la atmósfera del mundo en el que vivimos, ya la había notado de Mestre en su propio tiempo, ¿no? En su propio tiempo, en que muchas de las certezas básicas que nosotros ahora cuestionamos, nosotros no lo digo como un testimonio personal, sino como un testimonio de época, ¿no? Muchas de las certezas que ahora cuestionamos parecía que seguirían siendo incuestionables para siempre, ¿no? Por ejemplo, que la familia humana está constituida por un hombre y una mujer, ¿no? Que se asocian para constituir una comunidad que tiene una identidad propia y en la cual tiene sentido de la gestación eh, y la configuración de un pequeño mundo que es el mundo de la familia. Para tomar un ejemplo, quizá de lo más inocente, del tipo de cosas que nosotros creemos que son discutibles y que sin embargo son el tipo de creencias que nos permiten tener lugar como una forma de vida humana. Es como si la gallina y el gallo se utilizaran una cierta capacidad reflexiva que quizá felizmente para ellos no tienen, por el cual pensaran si no sería mejor que el gallo ocupara el lugar de la gallina y la gallina el del gallo, o se repartieran sus funciones biológicas de manera equitativa para ser iguales entre sí, ¿no? O fueran capaces de amputarse o transportar o trasladar sus miembros de uno en el otro con la finalidad de la gallina ser cada vez menos gallina y el gallo menos gallo, para así hacer una familia donde no hubiera ni gallina ni gallo. Todo esto lo digo de una manera un poco cómica, pero es que lamentablemente hemos llegado a este episodio de nosotros mismos, en el cual todo lo serio parece una broma y todas las bromas son en serio, como la broma que les estoy contando. Bien, del mismo modo que yo siento, y esta vez sí hablo de mí, una cierta perplejidad ante el hecho de que las sociedades contemporáneas liberales se hagan preguntas sobre cosas que debían ser sus certezas. Del mismo modo, esa operación fue hecha por de Mestre en su tiempo. Hecha esta observación, primero vamos a hablar de por qué habría que involucrar la hermenéutica con de Mestre, ¿no? Y en qué sentido de Mestre ha sido, en opinión de quien está aquí sentado, el primero de todos los hermeneutas, ¿no? Entonces voy a tratar de ser didáctico, de no ser aburrido, de no ocupar demasiado tiempo y de no generarles más incertidumbres de las que seguramente se plantean todos los días, ¿no? Si el hombre que está vivo debería morir y si el que está vivo y si el que está muerto tal vez no debería regresar, ¿no? Bueno. Entonces comenzaremos con la primera parte de nuestra observación, de nuestra reunión de hoy, que es por qué es que de Mestre sería un hermeneuta. Para lo cual tengo que hablar un poco menos de Mestre y más de la hermenéutica. Bien, yo he venido siguiendo como una empresa personal la obra de Gianni Vattimo. Desde que yo era un estudiante universitario, Gianni Vattimo se puso de moda a la par que Richard Rorty en los años 80, ¿no? Luego Vattimo y también Rorty, que tienen un parentesco intelectual, se volvieron ambos referentes culturales y no solamente filosóficos de la década del 90 y llegaron como tales a el siglo XXI. Luego Rorty tuvo la desdicha de fallecer. Pero estuve interesado tanto en uno como en el otro originalmente desde mi etapa universitaria. Y una de las cosas que un lector de ambos autores, aunque yo más de Vattimo que de Rorty, pero la verdad es que lo fui de ambos, lo que un lector nota es el vínculo que hay, o el vínculo que está presupuesto en ellos, entre los acontecimientos sociales, el interés por los problemas públicos, y la idea de un pensamiento filosófico, ¿no?, que atraviesa el mundo público
y que, para utilizar un vocabulario que es de Heidegger, de Martin Heidegger, vamos a llamar ontológico, es decir, relativo al ser. Para que no se les haga a ustedes que me escuchan o que me escucharán demasiado difícil esto del ser y lo ontológico, lo voy a reducir a su más pequeña versión, la versión simplificada de qué significa que algo sea ontológico. Que algo sea ontológico en realidad significa algo intuitivo, significa que es importante, que llama la atención, que es muy significativo, ¿no? Y por lo tanto la experiencia de lo ontológico nos circunda y nos rodea de una manera mucho mayor de lo que nosotros normalmente nos imaginamos, ¿no? Cuando caminamos por la ciudad y vemos una pérgola especialmente bonita y nos dejamos conmover por ella, tenemos una experiencia que en esta versión del pensamiento filosófico que estoy tratando de explicar sería una experiencia del ser, ¿no? Cuando yo camino por la avenida Colmena, que es una avenida eh, famosa de la ciudad de Lima, pero no necesariamente por eso muy linda, y reconozco, sin embargo, que alguna cosa bella hay en esa avenida, o la presencia de una persona bella, que podría ser una presencia accidental, no permanente, ¿no? O la aparición de algo bello, como una luz, ¿no? Curiosamente, uno en la vida cotidiana puede rápidamente darse cuenta de la experiencia ordinaria que uno tiene de las cosas y esta experiencia de lo que a uno le llama la atención, que retiene la mirada, ¿no? Y que básicamente habría que caracterizar como algo extraordinario. Lo extraordinario genera la pregunta, una pregunta íntima de qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Para que les parezca un poco menos cotidiano y quizá un poco más culturalmente lleno de significados más hondos, habría que recordar qué ocurrió cuando los judíos en el desierto pedían de comer y de pronto apareció el maná, ¿no? Y entonces se preguntaron, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Porque había aparecido algo que no debería estar ahí. En un desierto no tenía por qué haber pan, pero el pan vino de una manera misteriosa. El hecho es que apareció. Quizá el obispo metropolitano me diría que es que en esa sección del desierto había unas plantas que de una manera científica aparecían justamente en el momento en que los judíos tenían hambre, pero prefiero olvidarme del tema de si tienen origen, si tiene una explicación científica o no, que hayan o no encontrado maná los judíos en el desierto. El punto significativo es que ellos tuvieron hambre y apareció el maná, ¿no? Para ponerles otro ejemplo de algo extraordinario y que por lo tanto habría que ser referido al ser, porque conmueve a la persona y la sustrae de su cotidianidad, sería este episodio que es muy extraño, que sin embargo lo supe en tiempo real porque me mandaron un video con él, ¿no? En que cuando el Papa Benedicto XVI renunció, hubo una tormenta y un rayo impactó en la cúpula de la iglesia de San Pedro. Si ustedes tuvieran creencia religiosa y vieran que en la catedral primada de la cristiandad llega un rayo, en el momento en que la iglesia está cambiando de líder, uno tiende a creer que eso es especialmente significativo. Pero la experiencia de haberlo visto, caso de que uno lo hubiese visto, o caso, incluso la experiencia de haber visto la foto o el video, que es mi caso, porque yo no estuve en Roma, pero sí que supe de ese episodio cuando ocurrió, en ambos hay una sensación de sorpresa y de atracción por aquello que uno está viendo, que viene juntamente con una pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? La pregunta está atravesada por la idea de la conmoción,
por esta idea de ser atrapado por algo extraño que a uno lo conmueve, lo sacude y lo extraña. Y lo extraña en vistas de algo que finalmente se transforma en un discurso de preguntar. Y se convierte en un preguntar, diría de Mestre, sería interesante, es la expresión que empleaba, ¿no? Cuando yo digo, qué interesante que pase esto, la gente piensa que yo califico para alguna de las múltiples fobias que ahora están de moda, ¿no? Porque no se puede decir que algo es interesante, porque quizá alguien se ofenda por eso. Pero la verdad es que yo creo que lo interesante es la razón de ser de la vida. Si toda la vida fuera aburrida en lugar de interesante, quizá el ganado la pasaría mejor. Pero podemos dejar eso por ahora y continuar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la hermenéutica como un pensamiento del ser o como un pensamiento relativo a lo ontológico, básicamente lo que estamos diciendo es que recogemos lo interesante de la vida cotidiana en la medida en que lo interesante contiene un horizonte de preguntas y le asignamos a esas preguntas la característica de ser, no porque nos da la gana, no porque nos gusta, porque el hecho de que nos guste o que nos disguste es secundario respecto de algo anterior, que es que la cosa como tal se ha impuesto, o bien porque es bonita como una chica que camina por la avenida Colmena, ¿no? Donde las chicas bonitas son algo extraordinariamente escaso, o bien porque es un rayo, un fenómeno de la naturaleza que impacta, sin embargo, sobre un inmueble simbólico para la cristiandad, en un momento decisivo de la historia del cristianismo. Si aquí estamos de acuerdo y me han entendido, les puedo decir que de Mestre tuvo pensamientos análogos con la Revolución Francesa, ¿no? Pensó algo semejante a esto, podría haber dicho, si es que pudiéramos contactarlo de una manera telemática, ¿no? O telepática, considerando que él está muerto y no solamente está del otro lado de la pantalla. Se habría preguntado, ¿por qué hemos tenido durante cientos, miles de años monarcas y dinastías? ¿Por qué si durante miles de años hemos creído que las sociedades humanas son como organismos que tienen un cierto orden y hemos considerado que ese orden, no importa cuál orden, en qué cultura, siempre nos ha parecido que tiene algo como de sagrado, que lo vuelve objeto de veneración y respeto, de tal manera que no importa quién sea el que mande, no importa cuál sea el grado mayor o menor de autoridad que tenga, siempre el orden y la autoridad han parecido al hombre algo sorprendente y maravilloso, de tal manera que todas nuestras preguntas estaban relacionadas con la maravilla del orden, con la belleza del orden. ¿Cómo así ha pasado que de pronto acontece el orden como algo horrible que queremos destruir? Algo horrible frente a lo cual nos sentimos disminuidos, afectados en la peor forma, ¿no? Y cómo es posible que en lugar de preguntarnos y maravillarnos ante la armonía, tenemos una especie de horror por la armonía. ¿Por qué lo armónico, lo bello, lo espléndido en el mundo social, que se caracteriza por sus rituales, por sus elementos de lo sobresaliente y lo grandioso, que puede ser en el mundo civil o en el mundo religioso, en el mundo administrativo o en el gobierno? ¿Por qué de pronto la humanidad o algún grupo de personas que se consideraba a sí misma especialmente más humana que el resto de la humanidad digo, comienza a pensar de sí misma que es horrible vivir en el orden? Y entonces se convierten en agentes del desorden. Esta experiencia la tuvo de Mestre y la transformó en un discurso filosófico, que es la razón por la cual estamos repasando de una manera tan quizá un poco burda lo que él verdaderamente pensó. Pero creyó que era un acontecimiento sin precedente que las personas sintieran horror por el orden, en el sentido de que el orden mismo se les aparece
no como algo grandioso, sino como algo digno de ser destruido, ¿no? Por eso decía un sociólogo, Jean Tissot, que es uno de los fundadores de la sociología científica, ¿no? Se hacía la pregunta en un libro posterior a la época de Demestre, 50 años posterior a las obras más interesantes de Demestre, se preguntaba qué estará pasando en nuestro mundo que de pronto todo lo que es orden nos parece mal. Es decir, que si cambiamos un orden por otro orden, el nuevo orden también se volverá sospechoso por el mero hecho de ser orden, ¿no? Porque uno podría pensar, que es lo común creer, que quizá el orden que fue destruido y que produjo horror a la gente del siglo XVIII o principios del XIX, fue superado por un orden mejor, que hizo que la gente que comenzó a vivir en esos órdenes nuevos, se sintiera finalmente feliz y dichosa del cambio que había hecho, ¿no? Pero creo que hay algo de inautenticidad, de falsedad y de hipocresía o de falta de reflexividad o de, digamos, escasez de miras en la reflexión, cuando uno verdaderamente piensa o verdaderamente dice, incluso con convicción, que el tiempo posterior fue mejor, ¿no? Porque posiblemente nunca ha habido tantas y tan terribles transformaciones en el mundo de los hombres, en la magnitud y con la crueldad de la que esto fue posible, entre la Revolución Francesa y el tiempo presente en que estamos nosotros instalados. Es como que se dio lugar a una transformación que, para hablar como se habla ahora en la televisión, normalizó el mal. Hizo que el mal, que también el mal tiene capacidad para sobrecoger y llamar la atención de la gente, pero que el mal en general se convirtiese en el objeto de interés de la humanidad, y que incluso se considerara que el bien solamente era posible tras un tras un grande mal, o ocasionando un gran mal cuyo objeto final fuese el bien, ¿no? Hay gente que no se acuerda que Kant creía que la conflictividad social, tal como uno la veía en la historia, debía ser considerada metafísicamente un bien, puesto que la única manera de justificar los horrores en la vida social, los asesinatos, los crímenes y las guerras, era pensando que todo esto era recogido y rescatado por una idea final de tipo metafísico, ¿no? Y que sería constitutiva y orientadora del ser humano. Y que en consecuencia, detrás de todo mal, e incluso del mal más grande, en realidad había un bien posterior. Un bien posterior que era intrínsecamente tan grande que justificaba, redimía y santificaba todos los demás males de los cuales venía precedido. Incluso si ese bien no hubiera sido instalado y quizá no fuera instalable de manera objetiva en la realidad, ¿no? Como yo creo que se desprende de las observaciones de Habermas respecto de por qué la modernidad genera tantos problemas y sin embargo hay que continuarla como un proyecto que no tiene fin, ¿no? Que no importa si Irak es destruido o Siria es destruido o Irán es destruido o si el planeta Tierra es destruido, porque al final, en alguna parte de la que ojalá algún día seamos parte, de manera no ideal sino real, existe el bien que justifica todo este mal y todo el mal que está por venir y que seguramente ya no veré porque antes habré yo perecido. Bien, todo esto es hermenéutica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica consiste en el pensamiento ontológico de los acontecimientos humanos, entendiendo que en ellos hay una presencia característica no solamente de lo humano, sino de algo más allá de lo humano, que está incluido en la pregunta, ¿qué es esto? Cuando yo me pregunto, ¿qué es esto? Por las 200.000 personas que fueron asesinadas en la Revolución Francesa, o por los 5 millones de personas europeas que murieron en las guerras napoleónicas, ¿no? O por las personas que fueron asesinadas en el Japón con la bomba atómica, a pesar de que el Japón ya se había rendido.
cuando uno se pregunta, ¿qué es esto? Se está haciendo una pregunta sobre algo que si fuera meramente humano, tendría respuesta, una respuesta muy simple. Pero justamente nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay una semejanza entre estos acontecimientos que he mencionado, ¿no? Y la pregunta que se hicieron los judíos cuando encontraron el maná en el desierto y se preguntaron qué es esto? De Mestre lo explicó diciendo que uno se pregunta por acontecimientos, por eventos, ¿no? Événements, decía él. Pero que estos acontecimientos se caracterizaban porque tenían una forma de un milagro social. Porque decía, ¿qué puede ser más? Bueno, no lo decía así, pero digamos, hablando coloquialmente, ¿qué puede ser más milagroso que la gente haga el mal de manera masiva, ¿no? A sabiendas de que está haciendo el mal, porque piensa que ese mal tiene un punto de vista bueno que lo justifica? Para ustedes que están aquí presentes en esta fecha y que están conectados conmigo, basta ver la conducta que tiene la prensa y el pueblo frente al tema de la corrupción política en nuestro país. Nosotros tenemos una pandemia que está matando a mucha gente y que está asociada con episodios de espantosa crueldad y perversión desde todo punto de vista, ¿no? Que ocasiona sufrimiento y dolor, ¿no? De una manera que parece increíble que alguien lo pudiera querer. Y sin embargo, las personas que apañan la corrupción o las personas que activamente defienden al que probadamente es malo, hacen que uno se pregunte, ¿y qué es esto? Pero yo me pregunto, ¿qué es esto? Uno se pregunta, ¿qué es esto? En un sentido que he calificado antes de ontológico, porque me pregunto frente a algo que siento que no puede ser y que en ese sentido de Mestre yo llamaría un milagro, porque es algo que siendo no debería ser. Y sin embargo, siendo, la gente se siente fascinada con esto mal, ¿no? Podría poner ejemplos innumerables, solamente que quizá no tengo tanto tiempo y ustedes tampoco tienen un tiempo muy grande para escuchar muchos ejemplos, pero con este es suficiente, ¿no? La gente durante muchos meses ha defendido un gobierno totalmente atravesado por aberraciones de corrupción, ¿no? Una corrupción absolutamente increíble que solamente de representármela pierdo el sentido, pierdo las ganas de vivir cada día que me entero una cosa más de la corrupción a la que me estoy refiriendo. Y sin embargo, toda la gente acomodada de Lima pues, ha sostenido que está muy bien ese mal. Que cualquier otra cosa que uno pudiera desear era aún más mala. Y no por ser mala, sino incluso por ser buena. Porque hay algo en la experiencia humana del milagro, del evento, que tiene un carácter paradójico, ¿no? Nos hace pensar incluso de una manera que podría resultar hasta contradictoria, porque sostenemos cosas que no deberíamos sostener, llevamos a la práctica cosas que no deberíamos practicar, etcétera, pero además no de una forma moral, es decir, cada uno por su cuenta, sino como un acontecimiento, un evento que se produce en el mundo social mismo, ¿no? A modo de una realización, un producto de este mismo mundo social, que por lo tanto se realiza en el mal general. Bueno, hay un sentido en el cual es hermenéutico todo lo que nos llama la atención y nos hace preguntarnos qué es. Pero es especialmente más interesante, para hablar mestrianamente, si está referido a la realización, al agotamiento, a la plenitud de un mal horrible, que eso es lo que vio de Mestre en la Revolución Francesa. Y quizá deberíamos preguntarnos por qué nos parece tan buena la Revolución Francesa si a ustedes nunca han leído con detalle las cosas que ocurrieron en ese episodio de la historia de Francia y de Europa, quizá deberían hacerlo, ¿no? Pero bueno, podemos omitir eso. Entonces ya tenemos en qué esfera se mueve la hermenéutica y cómo de Mestre participó de ella. Ahora, es curioso, ¿no? Esto lo voy a decir como una pincelada, porque me he extendido en exceso con todo lo anterior, y no es mi deseo
agotar su paciencia ni su tiempo. Pero voy a hacer una operación simpática de cómo enlazar a Demestre con la hermenéutica. La hermenéutica filosófica, como un discurso, como una forma de hacer filosofía, distinta de la filosofía analítica, de la filosofía marxista, de la fenomenología, etc., ¿no? Tiene su origen en las reflexiones del filósofo Martin Heidegger. No precisamente el autor de Ser y Tiempo, sino el autor de una serie de reflexiones en las cuales aparece la palabra hermenéutica, para hacer referencia a la idea de que uno se preocupa y se deja llevar por cuestiones que acontecen en el mundo social, ¿no? Y por las cuales uno pregunta el sentido, ¿no? En efecto, Martin Heidegger de joven hizo algunos textos que ahora son fáciles de conseguir. Uno de ellos se llama justamente Ontología, ¿no? Otro se llama Informe sobre Aristóteles, ¿no? O sea, es el informe de Nator, pero la verdad es que no sé cómo se pronuncia. Son dos pequeños folletos que ahora son públicos y que pertenecen al periodo entre 1922 y 1923. Y ahí aparece la palabra hermenéutica, para significar una preocupación ontológica por los temas sociales, que es lo que yo acabo de afirmar que hacía Demestre, y de una manera muy modesta y quizá insuficiente, he tratado de explicar con metáforas y con giros retóricos. Pues bien, en el periodo que coincide con, digamos, la experiencia nacional socialista en Alemania, Heidegger desarrolló el concepto de evento, que en alemán se dice Ereignis, ¿no? Y tiene que ver con ser apropiado, adquirir propiedad, participar de la propiedad. Si yo voy por la avenida Colmena en el centro de Lima y veo a una chica especialmente linda, no entiendo que esa chica es solamente linda para mí, sino que entiendo que ella acontece también para los demás. Si yo veo a la chica linda y no estoy soñando, o no estoy loco, o no estoy bajo el efecto de un psicotrópico, ¿no? O no estoy alcohólico, bastaría con que tuviera alguien a mi lado a quien hacerle notar que está la chica allí, y esa persona también vería a la chica, ¿no? Es decir, no solamente yo la vería, otro también la vería. Si me doy cuenta de que hay un monumento especialmente bello, aunque no necesariamente muy visible, y lo noto, y no estoy loco, no estoy bajo efecto de un psicotrópico, no tengo alguna sustancia morada que está alterando el funcionamiento de mi sistema nervioso o mi cerebro, entonces tendré la posibilidad de comunicarle a otro, que no sea yo, la presencia de aquello que en mí ha acontecido. Cuando hablamos de Ereignis, ¿no? De el evento como apropiación, estamos describiendo esta relación que hay entre la chica bella o el objeto sorprendente y el hecho de que yo sea apropiado y que mi colega, mi amigo, mi vecino o simplemente el que camina a mi lado también podría ser apropiado, ¿no? Me gusta utilizar la metáfora del secuestro, ¿no? Uno, ante el evento, el acontecimiento, sufre un secuestro, ¿no? Uno es sustraído, ¿no? Uno es llevado a otro lugar, de alguna manera, ¿no? Uno es como encarcelado en la experiencia de la cosa. Uno se vuelve pasivo frente a la cosa se vuelve lo dominante, y uno es anulado por la cosa, ¿no? Ocurre que uno es anihilizado, si es que tal cosa se puede decir en español, por la presencia de la cosa, y cuando uno luego tiene la pregunta de qué es esto, la pregunta no está referida a uno mismo, la pregunta está referida a la cosa en la medida en que se ha hecho propia en el hombre, ¿no? Bueno, Heidegger, que se interesó en el evento en la época de la historia de Alemania, que está asignada por el nacionalsocialismo, en realidad estaba desarrollando unos conceptos
que es fácil para el lector que tiene conocimiento de historia del pensamiento filosófico, asociar con el pensamiento general de, digamos, la reacción religiosa frente al mundo liberal. Hay mucho en el pensamiento de Heidegger que se puede asociar a este pensamiento que suele llamarse conservador, que es el pensamiento que tenían las personas religiosas y que se sentían capturadas, atrapadas en el mundo liberal, ¿no? Como sustraídas del mundo del que ellos creían que eran parte y ser llevadas a otro mundo, del cual sin embargo no podían escapar, ¿no? El biógrafo de Heidegger, Rudiger Safransky, que tiene un libro muy bonito que se llama El maestro de Alemania, es muy observador respecto de estos detalles de el entroncamiento de la forma de ver Heidegger en los temas sociales y los asuntos públicos y los lenguajes, yo diría también las realidades del pensamiento religioso que venía del siglo XIX y que había tenido la impronta poderosa de De Maistre. En algún artículo, quizá en más de uno, han sido publicados en España y en México, he tratado de demostrar cómo el concepto de Heidegger en realidad corresponde con la idea que de Maistre tenía de qué es aquello frente a lo cual digo que es un milagro, o qué es aquello frente a lo cual en el mundo social, en el mundo histórico, me pregunto qué es, en el mismo sentido en que los judíos se preguntaron por el maná cuando apareció en el desierto y se preguntaron qué es. Lo cual me ha sugerido como una invitación, yo diría del ser, ni siquiera una invitación psicológica, psicotrópica o psicomorada, sino algo distinto, ¿no? Como una sugerencia que el ser me ha enviado de reconocer en este concepto de evento o acontecimiento, que ahora es posiblemente uno de los temas más fructíferos e interesantes de la filosofía continental contemporánea, la impronta del primer autor que desarrolló el concepto de acontecimiento, no como un acontecimiento humano, sino como un acontecimiento no humano, sobrehumano, porque uno podría creer que es subhumano, ¿no? Como el psicotrópico o lo morado, que son cosas subhumanas, referencias a cosas que son lo más triste del ser humano y lo más cercano al animal, ¿no? Sino esto es referencia a una dimensión en la cual el hombre es sustraído y enfrentado con el ser a partir de su experiencia en el mundo social, ¿no? Entonces, esta idea de evento puede ser retrotraída hasta de Maistre y por lo tanto enriquecida con las reflexiones que hizo el conde Joseph de Maistre en sus obras de filosofía política, la más famosa de las cuales es sus consideraciones sobre Francia. Quiero darme el gusto de mostrarles el libro. Yo sé que no lo pueden ver, pero esta es la edición, la tercera edición de 1814, si no me equivoco, me puedo estar equivocando, de su libro Consideraciones sobre Francia, que aún está impreso de manera anónima, porque no había terminado la guerra revolucionaria en Europa. Sé que no pueden ver nada, pero no importa, porque la idea es que acontezca el libro, que está en mi mano, no que lo lean. Acontecer y ser son algo muy distinto de tener claro en la mente o en los ojos, ¿no? Aquí, del mismo modo, posiblemente uno de los textos más sublimes de Maistre y que más cercanía tienen con el pensamiento de la hermenéutica contemporánea, es este texto, de cuyo original tengo. Este es el folleto del ensayo sobre el principio que genera las constituciones políticas y todas las otras instituciones humanas, en la versión original de 1814, ¿no? Los expertos dicen que él había impreso una en 1809, solamente que jamás los expertos me han permitido ver el ejemplar. Bueno, en fin. Entonces, de Maistre, el que tuvo un acercamiento filosófico-político a la Revolución Francesa como un acontecimiento humano,
entrevió, sugirió y sostuvo la presencia de algo no humano, pero de algo no humano que él mismo, con sus propias palabras, llamó el ser. En el capítulo primero de las consideraciones sobre Francia, ¿no? Primera edición de 1796. Este tópico del ontológico no fue desarrollado. Sin embargo, en el libro, en este folleto, Principio Generador de las Constituciones Políticas, cuyo original tengo en la mano, le da un cierto desarrollo a la idea del vínculo entre experiencia social y evento del ser, y cómo la experiencia social debe ser vista de la siguiente manera, y con esto ya voy terminando, como un mensaje procedente del ser, de un más allá del hombre, que sin embargo es capaz de decirle cosas al hombre, cosas por las cuales el hombre se relaciona a través de la pregunta y que sin embargo con las cuales puede encontrarse porque es posible el discurso acerca de la pregunta, porque es posible el intento de la respuesta. Muy bien, y este intento de respuesta es lo que llamamos hermenéutica, y es así como, yo creo, de Mestre debe ser reconocido como el primer filósofo en hacer hermenéutica filosófica, entendida en este sentido de el acontecimiento social preguntado, inquirido filosóficamente por el hombre que ha sido sustraído o apropiado por el acontecimiento. Si veo algo que es tan extraordinariamente grande, que me llena de su presencia, o que me absorbe en su horror, si tal cosa es posible, entonces ya sabemos cuál es el ámbito en el que se mueve la hermenéutica filosófica, tal y como yo la comprendo, porque hay otras versiones de ella, y la hermenéutica filosófica, tal y como la podemos descubrir y releer en el Conde de Mestre, que el día 26 de febrero de este año cumplirá bicentenario de su muerte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Víctor Samuel Rivera, por este homenaje que se ha realizado el día de hoy a este gran pensador de nuestra historia, Joseph de Maistre. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.